Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de las Crónicas del Chairo. Señores, nos encontramos a 10 de marzo del 2023 y vamos a reaccionar a esta entrevista sumamente interesante de Sabina Berman entrevistando a Bernardo Barranco y a Eduardo Chin, dos ex consejeros electorales que pues ahora sí que vienen a desmentir toda la clase pues de ahora sí que de acusaciones, de mentiras, de falacias y toda clase de adjetivos de todos estos opositores mañosos, chayoteros que difunden ese tipo de noticias falsas, no solamente de opositores, sino de los mismos consejeros electorales, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, quienes son los principales personajes que difunden este tipo de mentiras, de falacias, personajes que se supone deberían de ser pues los árbitros y que han demostrado en un sinfín de ocasiones estar inclinados, así es, inclinados hacia algunos partidos políticos de oposición de índole conservadora. Señores, de esto y más vamos a hablar. Acompáñenme primero con el intro del canal. Así es, amigos, vamos a la entrevista. Bienvenidos a Largo Aliento, Eduardo Cuchín, Bernardo Barranco, ambos ex consejeros electorales. Denise Dresser, recientemente en Latinus, dijo que el Plan B pone en peligro la supervivencia misma de la democracia en México. La estoy citando textualmente. Me parecen tan serias sus acusaciones y me parece que compendian también los temores que circulan sobre el Plan B, que les pido en este primer bloque de nuestra conversación gran sencillez en las respuestas. Primero que nada, un sí o un no y después la explicación. ¿Qué perderíamos? Un padrón confiable elaborado por miembros del Servicio Electoral Profesional. Regresaríamos al padrón amañado, repleto de personas muertas o inexistentes, armado por el partido oficial, en este caso Morena. Bueno, déjame decirte que en la mayor parte de los países, todo lo que es el padrón electoral, la credencial de identificación, etcétera, está en manos del gobierno. El equivalente a la Secretaría de Gobernación. Entonces, ¿sí o no? ¿Lo pondría en sus manos? Lo que te quiero decir es que el padrón electoral es una atribución que tienen las instituciones electorales, pero no necesariamente la credencialización. Este es fue un efecto que se dio por la desconfianza que había en el gobierno en los años 80, 90 todavía, sí, donde el partido predominaba y tenía el partido, el PRI, predominaba y tenía la injerencia total del proceso. El país ha cambiado mucho. Entonces yo no me pregunto si no es normal, como en casi todos los países occidentales democráticos, que el registro de los ciudadanos se dé a través de la instancia que es el equivalente de gobernación. Entonces sí se pondría en sus manos del gobierno. Podría, pero no significaría el fin de la democracia por este hecho. ¿Tú eres de Morena? Algunas cosas me simpatizan. ¿Estás afiliado nada más para que nuestro público no dude desde dónde estás diciendo eso? No, para nada, en absoluto. Eduardo, ¿tú eres de Morena? Ni de Morena, ni de ningún partido, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sigo con las preguntas. ¿Qué perderíamos? La certeza de saber que una persona introdujo un voto en la casilla y solo votó una vez.
Regresaríamos a la época de las urnas embarazadas, los carruseles, el padrón rasurado, la rueda de la fortuna, los muertos votantes, la operación tamal, el taqueo de votos, las casillas zapato y los camiones cargados de electores movilizados por el partido en el poder para ir de casilla en casilla. Hay una visión catastrofista, yo les llamo a quienes tienen esta visión, quienes la difunden, quienes la defienden, los catastrofistas, encabezados por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Es esto que dice Denise, que se va a acabar la democracia. No es cierto. El padrón electoral no va a estar en manos del gobierno. No va a estar. Pero, como dice Bernardo, si lo estuviera, no debería haber problema. Es más, hay una disposición constitucional que ordena, y el Congreso de la Unión y el Ejecutivo están en falta, que ordena la expedición de una cédula de identidad, que en esos momentos podría no ser necesariamente una cédula, sino una inscripción digital, ¿no? Que estaría a cargo del gobierno. Pero lo cierto es que el padrón electoral tiene un valor que se le ha dado, bien coincido con Bernardo, por la desconfianza que hubo, por muy buenas razones, durante el tiempo en que un partido hegemónico estuvo manejando todo, no solo las elecciones. Entonces, pero ni siquiera sería eso, no pasaría. No hay tal. Y déjame decirte, cuando habla de las urnas embarazadas, etcétera, son prácticas que se daban en aquel entonces, donde, como no había un padrón confiable, los muertos podían votar y había una serie de tropelías, no había ajustes. Son prácticas que lamentablemente, con o sin padrón electoral, se siguen utilizando en muchos procesos electorales. Yo, concretamente en el Estado de México, no solo, son más sofisticados ahora, se manipula el PREP, el conteo rápido, es decir, hay otras fórmulas, pero digamos, las trampas electorales se debe a la deslealtad de los partidos políticos más que a la estructura en sí, ¿no? Entonces, el problema es que yo coincido, aunque yo, usando mi profesión sobre sociología de la religión, yo diría, no solamente es catastrofista, ¿no?, sino tiene tintes apocalípticos. Es como el fin del mundo, el fin de la democracia, como algo así como absolutamente el día de, ¿no? Y yo te diría, esas prácticas existen, no hay que negarlas, pero no es por el... Sí, claro, o sea, se van a los extremos estas personas, son las mismas personas que dijeron en su momento, cuando en 2018 llegó el presidente, que nos íbamos a convertir en Venezuela, en Cuba, que el peso iba a llegar a los más de 25 pesos, que la gasolina iba a estar por los cielos y toda clase de mentiras, toda clase de, pues ahora sí que inventos que nos quieren hacer ver o hacer pensar, y quienes quedan como estúpidos pues son ellos. El padrón, sino por la deslealtad que sigue primando a los partidos políticos. Ustedes todos son grandes analistas y expertos en lo electoral, pero les voy a seguir pidiendo en este primer bloque que no nos vayamos. Es que a ustedes les debe dar risa muchas de las cosas que voy a preguntar. Sin embargo, son las preguntas que andan ahí circulando en la sociedad. ¿Qué perderíamos? La certeza de saber cuántos y quiénes votaron. Regresaríamos a la época de la caída del sistema, en la cual el secretario de Gobernación nos daría el resultado oficial. Yo diría que es al contrario. El Plan B postula que, a diferencia de lo que hay ahora con la difusión de los resultados preliminares, con el PREP, lo cual es correcto, tiene su sentido, pero lo que postula el Plan B actualmente, en las distintas reformas a 5 leyes y una nueva, es que el mismo día de la elección, en vez de resultados preliminares, se den resultados definitivos. Esto, por supuesto, tiene su complejidad, no es tan sencillo, pero como ocurre en otros países,
no son resultados preliminares, son resultados definitivos y a la medianoche o en alguna hora de la madrugada ya se sabe, ganó tal candidato. Sí, como en Brasil, que nos demostró la rapidez. Hacia allá tiende el plan B. De modo que decir que se propicia la caída del sistema, francamente, es querer ver hacia atrás lo que ocurría hace 40 años. ¿No? El discurso de Denise es claramente la extrapolación de nuestro momento al momento pero de la caída del sistema. Hay una cierta confusión, probablemente porque Denise no conoce cómo opera. Pero el PREP es un resultado preliminar que no es oficial. Es un aproximado que le daba como certeza a los partidos, a los actores, decir por dónde va la elección sin que sea oficial, pero es como una indicación. Entonces, se daba ese resultado, que era un muestreo muy real, y después pasaban días y había el recuento, que era el miércoles. Siguiente. La elección es el domingo. Se da el PREP en la noche el domingo por dónde van las tendencias y se verifica cuando se cuentan los paquetes electorales. Ya no habría en cada uno. Entonces, lo que dice muy bien es que en la misma noche, al mismo tiempo que se da el PREP, se está ya dando el recuento de los paquetes electorales. Entonces, ahí hay más certeza. Entonces, decir que efectivamente, que no es no conocer lo que plantea, o no querer conocer lo que plantea el plan B. ¿Es una mentira voluntaria o involuntaria? Pues ahí ahí sí ya me complicas mi limitado lenguaje, pero lo que sí creo es una incomprensión o una inducción muy mañosa. El secretario de Gobernación, dice Denise Dresser, nos daría el resultado final. Eduardo. Pues eso no está previsto que tal cosa ocurra. Las autoridades electorales seguirían con sus funciones que tienen ahora. Lo que cambian son otras cosas. Que entraremos a eso. Agotemos las acusaciones catastróficas o apocalípticas. ¿Qué perderíamos? El voto libre y secreto. Regresaríamos a la época donde los funcionarios de casilla serían más que nada miembros del partido gobierno. Ellos vigilarían cómo vota su clientela electoral. No, por supuesto que no. Eso no está planteado, ni siquiera está puesto en duda en el plan B. Es una inferencia que tanto Denise como otros académicos plantean de esta visión, digamos, sesgada de lo que es. El problema del plan B es que es complejísimo. Ya lo dijo muy bien, 5 leyes. Ahorita vamos a eso. Ya voy a terminar con las acusaciones. ¿Qué perderíamos? El voto impreso en papel, seguridad, con componentes que lo hacen infalsificable, y la tinta indeleble para que nadie pueda votar varias veces. Regresaríamos entonces al voto falsificado, múltiple y con resultados inducidos para beneficiar al partido en el gobierno, en este caso, Morena. Pues yo no tengo registrado que eso esté en el plan B, ¿no? Pero hay una cosa, Sabina, que creo que conviene tener presente. Se está hablando de las autoridades, de si tienen tal atribución, de que si pierden tal otra, que si el padrón, que si esto. Pero hay una cosa que no se debe perder de vista en ningún escenario. Quienes hacen las elecciones no es el Instituto Nacional Electoral. Quienes hacen las elecciones son los ciudadanos, son los que van a votar y son los que reciben la votación de sus conciudadanos. ¿Y el plan B eliminaría a los ciudadanos del proceso? Por supuesto. Les juro que esta es la última. Ya sé que ustedes como expertos ya se aburrieron, pero estoy segura que la gente que nos está viendo está muy sorprendida. Porque hay que decir que en esta cuestión la narrativa la ha ganado la derecha, que ha instrumentalizado todo este asunto para capturar el miedo del electorado. Aquí va un mensaje ciudadano a los 11 ministros de la Suprema Corte, en cuyas manos está la supervivencia de la democracia electoral en México. No, por supuesto que no. ¿No? Es decir,
es una inferencia también que no tiene ningún sustento. Si nos ponemos literales, como tú quieres que nos pongamos, sí, por favor. En el plan B no dice en ningún párrafo vamos a destrozar la democracia. No, bueno, mexicana. no, pero lo que te está quiero decir diciendo... te quiero comprobar que no va por ahí. Si nos no va para allí. No va por ahí. Lo que en el fondo se plantea son una serie de ajustes estructurales y presupuestales al interior, no de los ciudadanos que hacen el proceso electoral, que lo realizan, sino de la estructura que organiza el proceso electoral. Ahora déjenme hacerles 2 preguntas sobre... Así es, amigos. ¿Cómo ven a esta Denise Dresser? Sin duda, no pienso que sea una inferencia o una falta de información. Lo dice con dolo, lo dice sabiendo que está mintiendo, lo dice con el fin de que más ciudadanos desinformados, porque los hay, a pesar de todos los medios y redes sociales, pues que los pocos o muchos pues, se unan a este tipo de círculos de conservadores. Señores, hasta aquí las noticias. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme ese like, favor de compartir y clic a la campanita para más notificaciones. Nos vemos el día de mañana con más información.